El 31 de agosto de 1888 era una fecha que se ha quedado muy marcada en la historia de la criminología. Por un lado, puede suponer que haya iniciado la investigación moderna de este mundo, pero también en aquel momento, en aquel Londres victoriano, sacudió a la sociedad con unos crímenes realmente terroríficos. Todavía, a fecha de hoy, estamos intentando averiguar quién fue el auténtico responsable de aquellos crímenes que, después de más de 130 años, seguimos indagando, sacando, digamos, hipótesis, ideas, propuestas. Y para eso nos vamos a llevar en tu casa a uno de nuestros invitados que lleva mucho tiempo tras la pista de ese mítico, legendario Jack el Destripador. Bienvenidos a nuestra casa, Ramón. Hola, buenas, muy buenas. Bueno, es un placer estar aquí. Vamos a ver si solucionamos este caso, ¿no? Bueno, lo primero de todo, ¿cuál es la actualidad ahora mismo de Jack el Destripador? ¿Por qué nos cautiva tanto este caso? ¿Por qué nos cautiva tanto? Pues porque es un caso tan sumamente enigmático y sin resolver que por mucho que pasen las décadas, siempre, pues, como otros asesinatos y otros magnicidios que han ocurrido a lo largo de tanto del siglo XIX como del siglo XX, como está sin resolver y hay infinidad de teorías y se van actualizando y van saliendo una infinidad de libros, de películas, pues siempre es un tema que está en el candelero. Es claro. El asesino por el psico-killer más famoso del mundo, ¿no? Jack el Destripador. ¿Quién no ha oído ese apodo, ¿no? Cuando hay otros asesinos que tendrían hasta más notoriedad por el modus operandi e incluso por el número de crímenes, de asesinatos. Pero este ha quedado en el inconsciente colectivo como fue el primero, ¿no? Pues que ha quedado... Este caso, Ramón, después de 135 años que lleva, 135 años haciendo propuestas, 135 años sacando hipótesis, ideas, algunas son realmente espectaculares, algunas absurdas, también hay que decirlo. ¿Realmente crees que estamos cerca de averiguarlo o todavía estamos muy lejos de saber quién es ese misterioso Jack el Destripador? Es que averiguarlo ya a estas alturas de la historia, realmente el caso es irresoluble, quiero decir, porque es que tenemos en criminología un dicho que es que para averiguar la verdad tenemos dos caminos. Para no poder averiguar la verdad, o tener poca información o tener mucha información del caso. Y en este caso lo que tenemos es mucha información del caso, porque está muy contaminado el caso, hay demasiada información, hay mentiras mezcladas con verdades, teorías y ficción mezclada con la realidad. Entonces, pero esto se ha ido haciendo desde el momento de los asesinatos, no es una cosa moderna. Entonces, claro, a estas alturas del siglo XXI es muy difícil saber quién pudo ser Jack el Destripador. Lo que podemos acercarnos es al perfil de persona que pudo ser, pero a ponerle identidad es muy complicado. Importante. Es es muy difícil, porque falta mucha información, no se recogieron bien todos los datos, han desaparecido muchas pruebas en más de un siglo, y en fin, pero eran los medios que había en la época victoriana para investigar. Y como fue un poquito nuevo para la policía, para Scotland Yard, para la policía metropolitana, nunca se habían enfrentado a este tipo de asesino, que fue el primer psico-killer urbano, mediático y moderno de la historia, pues fue un asesino que en ese aspecto consiguió hacer el crimen perfecto, porque claro, consiguió burlar a la policía para que no averiguaran su identidad. Y esos temas que tenía Jack el Destripador, esta forma que tenía el de asesinar a las mujeres, seguía, digamos, vamos a decirlo así, porque siempre miramos un poquito el mapa, aquel Londres del barrio de Whitechapel, ¿parecía que estaba siguiendo alguna especie de ritual esotérico, quizás? Lugar esotérico, más bien sí. Él tenía en su cabeza la persona o personas que estaban en cuestión detrás de estos asesinatos, ahora luego profundizaremos si te parece más en eso, es que él tenía un mapa de la zona mental, y él se iba moviendo porque él conocía, lo que está muy claro y han coincidido todos los investigadores desde aquel momento, es que era un gran conocedor, o al menos quien estaba implicado era un gran conocedor de la zona,
o tenía a alguien que Claro. le permitía moverse, que es otra de las teorías, por la zona. Y entonces él hizo una especie de mapa, de mapa que hoy en día podemos ajustarlo en criminología con el perfil geográfico, en el cual se ve claramente que al conocer él los movimientos tanto de la policía que patrullaba las calles por la noche como del Comité de Vigilancia de Whitechapel, que era una especie de, entre comillas, policía privada que hicieron los tenderos y los comerciantes de la zona para ayudar a la policía metropolitana a cazar al asesino, él tenía información de primera mano, o quien le ayudaba, que a él le permitía moverse para que en el momento de que cometiera un crimen no hallara nadie que le pudiera amenazar cerca. Incluso, la verdad. incluso puede ser que incluso estuvieran a pocas calles, pero por el perfil también psicológico que vemos de Jack el Destripador, parecía que él buscaba ese riesgo, ¿no? Le daba emoción. Fíjate una cosa, lo decimos para los espectadores que nos están siguiendo este programa, Ramón, tú lo sabes muy bien, porque muchas veces Ramón y yo hemos hablado muy a menudo de este caso. A veces me has pensado que Jack era zurdo por la forma que tenía de cortar el cuello, también quizás también por la forma que ha intervenido el bisturí también a la hora de viscerar. Era zurdo al final ese personaje, supuestamente. Sí, es que eso de zurdo fue una leyenda urbana que fue por ya lo diré, un error que cometió el primer médico que examinó el primer cadáver de la primera víctima canónica, Mary Nichols, que como has comentado fue el 31 de agosto de 1888. Era un médico que trabajaba con la policía, pero no era el médico oficial forense que ayudaba a Scotland Yard y a la Policía Metropolitana. Pero como vivía muy cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de Mary Nichols, en Back Row, pues él ayudó a la policía para examinar el cadáver. Y él, en su informe, comentó que el asesino seguramente sería zurdo porque él pensaba que el ataque se había hecho desde delante. Entonces, conforme tenía la herida en el cuello la víctima, que es la que le ocasionaba la muerte, si hubiera sido el ataque desde delante, efectivamente estaríamos ante un zurdo. Pero luego se averiguó, con el forense oficial, el doctor Baxter Phillips, que el asesino era diestro, porque se situaba detrás y entonces cortaba el cuello de izquierda a derecha. Y precisamente durante esa evisceración que realizaba las víctimas, hay que informar a nuestros espectadores que cuando se recibieron las cartas, famosas cartas escritas desde el infierno, como se dicen, también se recibió una caja con un riñón. ¿Qué hay de cierto? ¿Es real esa historia? ¿Se recibió un riñón? Es real. Se recibió una caja con medio riñón humano y se la mandó no a la Policía Metropolitana como las anteriores cartas, se la mandó al presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, que era el presidente de este grupo de comerciantes que ayudaban a la policía patrullando las calles por la noche para intentar atrapar al asesino. O sea que el Comité de Vigilancia de Whitechapel, el Destripador lo conocía bien, por eso sabía quién era el responsable y le mandó a él, por chulería, por amenaza, le mandó él la cajita como para impactarle, para asustarle, con el medio riñón de Catherine Eddowes, que luego se descubrió que era de la segunda víctima del doble evento, del día 30 de septiembre, con la famosa carta From Hell, que no coincidía en letra con las dos anteriores que se habían recibido con la firma Jack el Destripador. Impresionante toda esta historia. Fíjate, Ramón y yo, para información de todos, hemos estado muchas veces hablando, hemos estado haciendo hipótesis, cosas ingeniosas también, se me han ocurrido algunas locuras exageradas, hay que decirlo. Pero también me acuerdo yo de una conversación que tuvimos que me habías propuesto la posibilidad de ser un doble asesino. ¿También? Sí. Es posible. Yo cada vez que lo miro más, porque claro, para los que, bueno, yo me considero riperólogo, claro. Entonces, quiero decir, yo casi no hay día que no lea algo de Jack el Destripador, igual como hay gente, pues, que hay días que no lea algo del Quijote o lea algo de cualquier otra novela, ¿no? Entonces yo el tema del Destripador me gusta enfocarlo con muchos casos modernos e intento ver
comparar para ver cómo podría haber sido en el caso del Destripador. Y cuando empezamos a ver los tiempos, sobre todo en la noche del doble evento, y conforme vemos la evolución del Destripador, conforme avanza el otoño y van avanzando los crímenes, una persona sola yo veo que es muy complicado. No quiere decir que hubiera dos asesinos cometiendo el crimen, pero sí, aunque uno cometiera el crimen, siempre parece ser que tenía un vigilante o alguien que vigilaba la calle para no ser descubierto. Tiene todo el sentido del mundo, porque si él estaba haciendo esa pequeña intervención, bueno, pequeña, en algunos casos pequeña y en otros casos más grande, mayor, siempre un vigilante que le avisara en caso de que hubiera gente cerca, que el comité de vigilancia de Whitechapel estuviera cerca, o que se oyeran los silbatos de los bobbies como que venían al caso. De hecho, el primer asesinato de la noche del doble evento, uno de los dos testigos que vieron a Jack el Destripador, porque Jack el Destripador en toda su carrera es visto en dos ocasiones. Una es en el asesinato de Martha Tabran y otra es en el asesinato de, que muchos no la consideran canónica, ahora explicaremos por qué sí que la consideramos algunos como víctima del Destripador, y luego en el caso de Elizabeth Stray. Porque el vigilante o el compañero le avisó de que en ese momento venía un carro con un caballo con un vecino de la zona, que fue el que descubrió el cadáver de Elizabeth en el patio de Duffield. Sí, sí. Que cuando entró, el caballo se echó hacia atrás porque vio que había un cuerpo en medio del patio. Y una persona que era judía vio a Catherine momentos antes de que se encontrara su cuerpo con una persona que luego coincidiría en la descripción con el sospechoso que comparamos con Jack el Destripador. Y vio también a otro hombre que estaba a cierta distancia en el patio viendo la escena con un cuchillo en la mano, pero sin intervenir. Por lo tanto, ese es el testigo que nos demuestra que Jack el Destripador era una actuación, al menos en equipo, la noche del doble evento. He pensado yo también que durante este caso tan legendario que tenemos, esos crímenes tan bien organizados que tenían Jack el Destripador, era necesaria la ayuda de otra persona, porque tenían que, recoger los cadáveres también, porque supuestamente parece que la habían asesinado en otro sitio y trasladado al lugar del crimen. Eso también es creíble, esa hipótesis que se ha hecho. Es una de las teorías. Yo creo que no, porque que intervinieron más de una persona en algunos crímenes, yo estoy seguro. Lo que pasa es que tampoco tuvo que ser una colaboración tipo cirujano y ayudante, claro, sino sí. Podía ser, ya te digo, una persona que sí que hiciera la intervención y otro estuviera cerca por si el interviniente necesitaba algo, y en caso de que viniera alguien, pues poder avisarle. Esa sí que yo considero que es una de las teorías cercanas, porque es muy difícil que una persona pueda estar pendiente de todo y encima hacer la intervención que es la firma de Jack el Destripador con esa tranquilidad y esa sangre fría, y no descuidársele en los tiempos, la gente, las calles, porque mataba en algunas plazas donde habían 3 o 4 bocacalles. Tenía que tener solo una persona y además centrada en lo que estaba haciendo, porque los crímenes no estaban así burdos y mal hechos. Estaba todo, era una escena que él preparaba muy bien para mandar un mensaje. Lo que no sabemos es qué tipo de mensaje quería mandar él. El móvil de los crímenes no lo sabemos, pero que tenían algún tipo de significado para él. Incluso algunos crímenes, algunos riperólogos comentan que podían tener hasta marcas masónicas, ¿vale? Que era de la época, en Inglaterra estaba muy en aquel entonces en auge la masonería. Entonces, lo desasosegante del caso es que el móvil de los crímenes no lo sabemos. Pero sí que hay un caso muy interesante que es previo a los canónicos de Jack el Destripador, que a la gente se le olvida, que es el asesinato de Martha Tabran, que ocurrió el 7 de agosto. Y hay algunos riperólogos que dicen que no fue un asesinato del Destripador porque no coincide en el modus operandi, pero hay otros que pensamos
que sí que fue del Destripador porque un asesino, un psico-killer como era él, o esos asesinos, no, para salirle todo tan perfecto, para construir él su historia, su reino de terror como construyó, no sale tan perfecto desde el primer hasta el último momento. Y además se vio a lo largo de los crímenes, él necesita un ensayo, luego ver en los periódicos que le ha salido bien, que no le han atrapado, y entonces él se va superando en su cometido, ¿no? Y el asesinato de Martha Tabram es el que peor está hecho desde el punto de vista técnico, y es donde, porque por ejemplo, por lo que decíamos antes de matar de detrás o desde adelante, el asesinato de Martha Tabram lo cometió una persona que se le situó delante. Claro. Y fue con mucho ensayamiento, cosa que en los otros crímenes no, fue una persona más metódica, como si ya supiera lo que iba a pasar. Era una persona que ya tenía un rodaje. Y tiene esa tranquilidad que a lo mejor en el de Martha Tabram no tuvo. Si tenía algún cómplice que le avisaba y le desquitaba la preocupación de que lo pudieran coger, porque es que la noche del doble evento es la noche donde el Destripador estuvo más cerca de ser atrapado, porque estaba toda Whitechapel, que son solo 2 millas de barrio, estaba todo tomado tanto por la policía como por vecinos, como por el comité de vigilancia, y se las arregló para cometer 2 asesinatos y que no lo atraparan. Y luego encima dejó huellas en 2 sitios más antes de huir. Dejó huellas después de haber matado a Catherine Eddowes en la calle Woolston, en Woolston Street, que dejó un trozo del delantal de Catherine, que luego ese delantal fue el que se hizo la prueba de ADN para intentar a ver si pertenecía a Aaron Kominsky o no, y en la pared ponía lo de la inscripción de con tiza, los judíos son los hombres a los que no se les culpará de nada. Y luego, después de haber hecho eso, se escapó o cerró la noche porque en una fuente que había cerca de donde posteriormente, el 9 de noviembre, iba a cometer el crimen de Mary Jane Kelly en Dorset Street, en la fuente de esa calle había restos de sangre de que se había alguien lavado las manos con sangre. ¿Quién iba a ser si no era el Destripador esa noche? Una cosa, Ramón, que pensaba yo, me han venido ahora en la mente, que he citado el 31 de agosto de 1888, que es cuando es la primera víctima que se cuenta de Jack el Destripador. Canónico. Pero también hay una hipótesis también de que hubo antes de esa fecha otros crímenes que todavía no están bien claros, se le pueden atribuir también a Jack el mismo. Sí. Ya te digo, el de Martha Tabram, que fue el 7 de agosto, y luego en abril hubo otro, que fue el de Emma Smith, que fue el primero. Sí. Fueron 2 previos al de Mary Nichols, el de Martha Tabram que hemos comentado, y el de Emma Smith, que ahí casualmente la atacaron varios asaltantes. Efectivamente. O sea que no sería nada raro que hubiera más de un asesino. Normalmente las víctimas, normalmente tiene un retrato robot. Casi todas las mujeres eran prostitutas, por decirlo así, ejercían la prostitución en aquel barrio. Y hemos pensado también si tenía a lo mejor alguna ira contra esa afición, ese oficio, por decirlo así, o era un ajuste que tenía con ellas, porque todas las mujeres tenían en común su oficio. ¿Era algo peculiar o...? Es posible. El perfil victimológico de las víctimas está claro que en 4 de los 5 asesinatos canónicos corresponden con personas entre 45 y 50 años, esas prostitutas que hacían la calle, no eran prostitutas de burdel, eran prostitutas de la calle, muy ebrias, personas enfermas. O sea que Jack el Destripador, por eso te digo que conocimientos del cuerpo humano tenía, no sé de qué nivel, porque él sabía cómo evitar la sangre, sabía que estrangulando antes evitaría que la escena del crimen fuera más sucia. Claro. Sabía que las prostitutas con este perfil eran la gacela coja, entonces él no iba por las prostitutas sanas, entre comillas, él iba a por las gacelas cojas, que son las que se aseguraba
que podía con ellas. Lo que pasa es que en el último, ya que en la noche del doble evento, en el crimen de Elizabeth Stride, le interrumpen porque, aparte de que el testigo le ve, el que identifica a dos asesinos, también le interrumpe el señor que entra con el carro, el señor Dinchus. Justamente el siguiente crimen, que será el último, que es el de Mary Kelly, lo hace dentro de un cuarto, como diciendo, voy a mejorar mi modus operandi y lo voy a hacer de forma que ya no me van a interrumpir. Entonces él coge y asesina a una persona que no... el perfil victimológico no encaja exactamente con el de el resto de las prostitutas, pero la asesina en su cuarto y aquí hace una escena como que de despedida. Hace una escena muy enigmática como de despedida. ¿Tanto tiempo que lleva este caso? En el fondo, ¿te gustaría sacar el nombre verdadero o prefieres que se quede todavía en la incógnita para poder seguir indagando? No, siempre se intenta llegar a quién fue. Lo que pasa es que... Me imagino que si se da el nombre, entonces ya ponemos punto final al caso. Punto final, bueno, punto final o no. Esto depende de lo que le guste a cada uno, ¿no? Pero quiero decir que sobre todo nos podemos acercar, y nos ha servido el caso del Destripador para incluso resolver crímenes modernos. Quiero decirte, hay muchas cosas que el Destripador pone... Es el padre, ¿no?, del nuevo crimen sexual. Claro. Aunque no es un maníaco sexual, porque sus víctimas no mantuvo relaciones sexuales con ellas, seguramente porque no podía, o porque tenía algún defecto o alguna historia, es que no lo sabemos. Pero lo que sí que está claro es que es un poco el hombre del saco, ¿no? Y luego el psico-killer de que queda en el anonimato, en una ciudad donde, como está oculta su identidad, claro, siempre se le infringe ese miedo a la población, ¿no? Muy bien. Pues, Ramón, el caso de Jack el Destripador siempre da para muchos temas. Algún día tendremos que hacer un especial dedicado a esas famosas cartas de Jack el Destripador. Es un tema realmente más profundo que tenemos que analizar. Hasta la forma de la escritura la vamos a analizar. Así que eso me ha llevado a vuestras casas uno de los crímenes más importantes de la historia de la criminología. Es el mítico y legendario Jack el Destripador. Así que, el misterio en vuestra casa, os hemos dejado con este testimonio de Ramón Moles y os esperamos en nuestro próximo programa. Gracias, Ramón, por acompañarnos. Así que te esperamos de nuevo. Muchas gracias, un placer.